Hola a todos, como siempre. ah, Quedan unos 7 temas menos, dependiendo si uno o dos temas en uno, y probablemente el otro también. Hagamos un proceso similar, en otras palabras, en vez de que sea 2 videos, que sea simplemente uno. Y con eso acabaríamos, o acabaría la fase de cambio positivo, ¿no? Que es echarle una buena mirada a lo que es, en aspectos generales, la crisis del límite y los problemas que enfrentamos a la hora de resolverlo y lidiar con el mismo. Bueno, hoy nos toca un tema que vamos a verlo. Es una idea de Vilfredo Pareto, que no sé si es italiano o francés. En todo caso, su nombre suena italiano, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es someramente y de forma simplificada, ¿no? Un concepto suyo que vendría a ser la eficiencia de Pareto. Entonces, atengámonos a eso 15 minutos. La idea es de que él es un economista que está buscando ver cómo se distribuye la riqueza en la sociedad. Entonces, qué porcentaje de personas tienen qué porcentaje de riqueza. Entonces, él lo hace esto a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y lo que sucede, digamos, es, simplificando una vez más, ¿no?, de que encuentra una estructura de esta forma en lo que es la economía en esos momentos. Italia, y después pasa a Francia y encuentra lo mismo, y pasa a Alemania y encuentra lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se supone? Que aquí hay un porcentaje grande de personas que tienen poco o muy poco en esos tiempos, un porcentaje de personas que tienen ingresos medios y un porcentaje de personas ricas. Entonces, lo que él descubre es de que esa distribución es eficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las personas están buscando tener más dinero, y hay muchas personas que están entrando en quiebra y otras personas que están adquiriendo más dinero. En otras palabras, esto no es algo estático, para nada. Es algo muy dinámico que se está moviendo, y se está moviendo de acuerdo a los requerimientos económicos de la sociedad. Entonces, Pareto deduce de que esa es la forma en que la sociedad debe estar, si debe ser ordenada y todo lo demás. O sea, que tiene un grupo de personas con poco y demás, y un grupo de personas de ingreso medio y un grupo de ingresos altos. No sé si él hace la distinción entre personas con poco o ingreso medio y todo lo demás. Sabemos que tiene, de que él encuentra más o menos, no sé si es el número 80-20 o 60-40. En otras palabras, que el 40%, digamos, de la población tenía el 80% de la riqueza, y el 60% de la población tenía el 20% de la riqueza. En otras palabras, esto no está a escala, no está con los números medidos, ¿no? Pero más o menos esos son los números como idea. No sé, no recuerdo si era el 80% de la población versus el 20% de la población, o el 60% de la población versus el 40% de la población. Porque la conclusión sigue siendo la misma, y la conclusión, no con números exactos, está acá, ¿no? Mucha gente con poco y mucha gente con poco y poca gente con mucho. Entonces, pero la conclusión de Pareto, y esto es lo interesante, es de que ese es un proceso eficiente, socialmente eficiente, de que todas las personas están buscando tener más, pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque cualquier intento de romper esta estructura no es algo que produce beneficio para la sociedad, independientemente de qué es lo que se haga. Eso es lo que nos dice la idea de Pareto. ¿A qué me refiero con eso? Digamos que un gobierno ve de que a los músicos les falta dinero, y de que no pueden vivir
de su arte. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Todos nos volvemos músicos por obligación y todos tenemos que vender nuestro arte a X precio, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? En vez de que mejore la situación, en vez de que, digamos, una estructura normal beneficie a alguien, una estructura en la que todos son músicos, igual generaría diferencias. Y no tendría que ver con la calidad de los músicos, tendría que ver con lo que sea que haga que alguien sea más atractivo para el mercado. Por ejemplo, tienes 100 tipos músicos y ¿a quién le va bien? No le va bien a fulano que tiene muy buena voz, no le va al fulano que tiene un rango magnífico de voz, no le va al que tiene mejor oído, sino le va a fulano de tal que es el más guapo, o es el que baila bien, o es el que tiene carisma en el escenario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de todas maneras, por más que tú quieras reordenar la sociedad de alguna manera, volviéndolos a todos músicos, volviéndolos a todos estos, ordenando de otra manera, la sociedad adquiriría una forma de esta manera. Entonces, digamos, aquí tendríamos a todos los músicos independientemente de su calidad, y aquí tendríamos a los músicos que tienen algo que ofrecer al público, que ganarían más dinero y que ganarían más ¿cómo se diría? Venderían más entradas y todo lo demás. O sea, lo que sucede normalmente con el mundo de la música, lo que sucede normalmente en cualquier mundo, en el sentido de que tú tienes un panadero al que le va bien, un panadero al que le va mejor, y así. Entonces tú tienes un montón de panaderos y todo lo demás que tienen, digamos, que les va aceptablemente bien, porque si no, dejarían de ser panaderos. Ya, les va aceptablemente bien, pero así. O sea, ellos tienen un grupo de panaderos, tiene menos, otro tiene un ingreso medio y otro tiene un grupo de panaderos, por X o Z razón, tiene unos grandes márgenes de ganancia y todo lo demás, y eso tendría que ver no tanto con que hacen pan, sino dónde lo hacen y todo lo demás. O sea, cuál es su punto de distribución, cuáles son sus clientes, si lugares donde sus clientes están tienen mucha circulación y todo lo demás. O sea, más allá, independientemente de la calidad del pan, hay otros factores involucrados que acaban devolviéndote esta estructura. Entonces, volviendo a la parábola de los músicos, no sé si es parábola exactamente. Sí, que es parábola. Ya, entonces digamos, los músicos, intentas mejorar su situación, vuelves a todos músicos, y de todas maneras tienes músicos abajo un montón, menos músicos con más dinero por encima suyo, y finalmente el grupo de músicos que han tenido la gran fortuna de tener éxito con el público por cualesquiera sea la razón, que serían pocos y que tendrían grandes márgenes de ganancia y por lo tanto muchísimo dinero. En otras palabras, la estructura económica siempre es injusta. Esa es la gran moraleja de Pareto. Siempre es injusta y siempre busca ser injusta. ¿Por qué? Porque hay demasiados factores involucrados y esta es la estructura más sólida en la que se manifiesta la esencia de Pareto. Eso es lo que nos dice él. Entonces los esfuerzos humanos no deberían nunca intentar romper esa eficiencia de Pareto. Por si acaso, una vez más, él es de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La idea es de que no se debería buscar romper con esa eficiencia, porque lo que tú tienes es un entorpecimiento de la sociedad que está buscando ser lo más eficiente posible. Ese es el bendito problema de intentar romper con esta idea de Pareto. Y hoy en día lo que tenemos es todo lo contrario, Lo que tenemos hoy en día es esta estructura social. Si esta estructura social es sólida, y porque tiene forma de pirámide, y las pirámides siempre, por si acaso, la estructura de la pirámide siempre es
sólida en la mentalidad humana. ¿Por qué? Porque lo es en la realidad. O sea, esto es una representación gráfica de algo, ¿no? Pero la representación gráfica nos muestra una estructura sólida. Por algo será. Y esta es la representación gráfica de lo que es la estructura social, de acuerdo a ingresos económicos, en los países europeos. Entonces, Pareto dice, no, esto está haciendo daño a alguien. Esto está perjudicando, esto está agrediendo a los principios que él ha descubierto. ¿Y a quién estaría dañando esto? Antes terminaré una idea que era la de que los esfuerzos humanos deberían concentrarse en aceptar, en primer lugar, que en la medida de lo que sabemos, esta es la estructura normal de la sociedad humana en lo que a ingresos económicos se refiere. Entonces, estos tienen muchísimo más, un mayor porcentaje de la riqueza que estas personas, ¿no? Por más que sean pocos, y que siempre va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que se debería buscar? Para arreglar una sociedad, para ayudar a una sociedad, lo que tú debes hacer es buscar que la vida de estas personas sea digna. Así de fácil. O sea, que cualquier persona, por pobre que sea, tenga, ¿no?, las posibilidades de vivir en dignidad. Yo diría que eso es que es fácil, que se puede lograr, o sea, pero lastimosamente no hubo ese enfoque, no hubo la voluntad de aceptar lo que es el principio de Pareto como una idea de la corriente principal. Y lo que tenemos es esto. En los países desarrollados, este es el esquema. Ahora, si esta situación en la que tú tienes muy pocos ricos que tienen muchísimo dinero, o sea, descomunal el monto de dinero que tienen, una amplia clase media debido a la redistribución de dinero, y tienes poca pobreza supuestamente en los países ricos, ¿no? Este es el esquema, pero el problema es de que es brutalmente ineficiente, porque estás haciendo dos cosas mal, siquiera dos cosas mal. Lo primero que haces mal es que este sector vive en condiciones espantosas. Estás presionando demasiado a este sector. En vez de querer ayudar, si bien has reducido el número de personas pobres, la realidad es de que los pobres que hay están en una situación muy fuerte. Pero también has generado demasiada presión sobre estos sectores, porque estos sectores económicamente se tienen que encargar de sostener al resto de la sociedad. Entonces estás presionando acá. Ahora, ¿por qué es esto negativo? Porque estás grabando con impuestos demasiado altos a estas personas. Lo que sucede también es de que no es solo a este grupo que estás grabándolo con impuestos demasiado altos, sino a todo este grupo. Entonces estás reduciendo la movilidad de las personas. Eso tiene fuertes consecuencias. En primer lugar, estás retirando capital de donde podría ser eficiente. Recuerden que esto es eficiencia de Pareto. Esta es la sociedad movilizándose a lo que requiere. De que hay fluidez en la sociedad, de que la gente que de clase media se vuelve clase alta. Si tiene una buena idea, se produce algo útil para el resto de la sociedad. Y la gente que está en clase alta y que tiene una empresa inefectiva y todo lo demás puede caer fácilmente a la clase media, y de ahí puede caer fácilmente a la clase pobre, digamos. Bueno, lo mismo sucede acá, pero peor todavía. ¿Por qué? Aquí de esta parte de las personas ricas les estás cobrando impuestos demasiado elevados que están siendo puestos en el Estado. El Estado es el sistema más ineficiente para lo que es la administración de recursos.
Porque no tiene que rendirle cuentas a alguien. ¿Por qué? Porque si regalas algo a los votos de la gente pobre, sobre todo todos estos sectores, por ejemplo, están recontra asustados. Socialmente están recontra asustados. Y seamos sinceros, sería un monto todavía mayor. ¿Por qué? Porque estos son burócratas. Burócratas que rara vez son eficientes fuera de su trabajo banal. Lo digo en el peor sentido de la palabra. O sea, personas que no tienen capacidad para realmente tener un buen nivel de vida dentro de lo que es un marco más exigente. Bueno, entonces, una vez más, demasiada presión en la gente pobre. Retiras de los capitales que podrían funcionar económicamente dinero y lo metes a lo que es el Estado. El Estado lo puede intentar redistribuir, pero no lo hace de forma eficiente. Por si acaso, este tipo de estructura tiene consecuencias que no pueden ser vistas en este gráfico, porque digamos, esta es la estructura de Suecia, esta es la estructura de Suiza, esta es la estructura de todos los países ricos, Italia, Francia, el Reino Unido y todo lo demás. Pero al otorgarle esta estructura, también estás haciendo desaparecer posibles inversiones en los países más pobres. Entonces, lo que tú tienes a nivel mundial es algo así, precisamente debido a algo así en los países ricos. Pero ¿qué es lo que has hecho? Has quitado oportunidad a los sectores más pobres de los países más ricos y la has ampliado y has destruido las posibilidades de riqueza de esos sectores, volviéndolos muchísimos más miserables. De ahí que tengan los benditos europeos un bendito efecto llamada a esto, porque aquí a los pobres les regalan dinero. Entonces, de los lugares olvidados por los ciclos económicos del mundo, porque el mundo no tiene tanto dinero como para mantener esto y además desarrollar otros países, bueno, entonces se generan unos abismos de pobreza que lo único que quieren irse a Europa. Que lo único que quieren hacer es irse a Europa. Eso es. Bueno, señores, este es a grosso modo, la eficiencia de Pareto. Es un principio sumamente útil a la hora de ver una sociedad. Lo que debemos buscar es la dignidad de este sector y debemos retransmitir esta idea lo más que podamos. ¿Por qué? Porque va a haber mucho lloriqueo, va a haber mucha pelea por intentar mantener esto, cuando esto es lo menos eficiente que podrías hacer. Esto está haciendo mucho daño acá y esto está destruyendo el dinero que tenemos acá. Lo está destruyendo y desperdiciando. ¿Para qué? Para mantener a este grupo artificialmente en esa posición al que se agarran con uñas y dientes y lo hacen mal. Bueno, señores, uno de nuestros problemas. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.